Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hoy, viernes 25 de septiembre, quiero invitarte a que meditemos juntos el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, estos versículos 18 al 22, y dice lo siguiente: Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos que había resucitado. Les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, pensando en este texto, hace unos años, en el siglo anterior, había un personaje de la política, un buen católico. Era miembro del gobierno de un país de Europa, y este realizó un viaje oficial por motivos de su cargo. Se fue al Asia, más en concreto en Tailandia, en la capital de esta nación, en Bangkok. Y fue allí por unos asuntos particulares, como por ejemplo, al desplazarse, al tener que ir a la misa, pues cosa que hacía todos los días, estuviera donde estuviera, pues tomó un taxi. Y una vez instalado, pues allí en el taxi, inició pues una conversación con el taxista. En un momento determinado, el ministro preguntó al taxista: ¿y cómo conoce usted a Jesucristo? Pues el conductor respondió con toda naturalidad: No conozco a ese señor, nunca he oído hablar de él. Y ahí termina esta historia, esta anécdota. O sea, uno puede pensar que pues no es nada extraño que en un país como Tailandia, donde la mayoría son budistas, los cristianos apenas son como el 0.6% de toda la población, pues se desconoce a Cristo. Pero también ocurre, y esto sí que causa extrañeza y causa de verdad mucha pena, vergüenza, podemos decir. O sea, que muchas personas que viven en países que son de mayoría católica y que están bautizados y que tienen los sacramentos hasta de la comunión, ¿no?, a veces tienen una imagen borrosa de Jesús. De ese Jesús que nos mira, que nos quiere, que nos llama amigos suyos, que vino a nuestro encuentro deseoso de acompañarnos en nuestro camino, para abrirnos las puertas de una vida plena, para hacernos partícipes de su relación íntima con el Padre. ¿Quién es Cristo? Esa es la gran pregunta. Y podemos decir que es el Hijo de Dios que nos descubre un rostro amoroso del Padre. Cristo es la encarnación de la infinita misericordia de Dios. Él es el Maestro, el único cuyas enseñanzas no pasan, el único que enseña con autoridad. Él es el amigo que dice a sus discípulos: no los llamo siervos, o sea, los llamo amigos. Allá en San Juan 15:15 ya les ha dicho la otra vez en la meditación. Y demuestra su amistad entregando su vida por nosotros. Por tanto, Jesús no es para los cristianos solamente un hermano, un amigo, un hombre de Dios. En Él reconocemos al Hijo único de Dios, que es una sola cosa con el Padre y que el Padre ha dado al mundo. Y es que lo que caracteriza a la fe cristiana, a diferencia de todas las otras religiones, es la certeza de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es la palabra hecha carne, es la segunda persona de la Trinidad que ha venido al mundo. Pues es contrario a esta fe introducir cualquier separación entre
el Verbo y Jesús. O sea, Jesús es el Verbo encarnado, una sola persona, inseparable. No se puede hablar de un Jesús de la historia, que será distinto al Cristo de la fe, que es distinto. No, la iglesia confiesa como Simón Pedro a Jesús como el Cristo. Es el mismo, el Hijo de Dios vivo. Por eso creemos pues, en la identidad del Jesús histórico, el nacido en Belén, y del Cristo de la fe también, el predicado por los apóstoles. Y también hoy, pensando en segundo lugar, pues Cristo se dirige a nosotros con la misma pregunta que hizo los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Quiero invitarte a que le respondamos con generosidad, con valentía, como responde a un corazón que debe ser siempre joven por estar enamorado de Jesús. Ya hemos dicho, porque lo creemos de verdad, que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Pero Jesús también es el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas, para salvar a todas las personas, para introducirnos en una vida nueva. Es nuestro compañero, porque anda con nosotros y no se aparta de nuestro lado en esta larga y penosa peregrinación por el camino de la vida. Es nuestro defensor constante, es nuestro bienhechor. Dile hoy: Señor, tú eres mi luz, tú eres mi medicina, tú eres mi vigor, mi fortaleza, tú eres mi paz, tú eres mi alegría, tú eres mi amigo, si así quieres decirle, eres mi camino. Acompáñame, como tú lo hiciste con tu discípulo de Emaús. Muéstrame el sentido de tu caminar. Cuando tome un camino equivocado, recondúceme. Cuando me caiga, levántame. Y espérame al final del camino, cuando llegue el momento de reposo y de gozo. Sí, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí, y quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti, pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que sea la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandona. Decía el Papa Benedicto XVI en una homilía que de esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de esa fe en los diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. O sea, no se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos, decía el Papa. Comuniquémoslos a los demás esa alegría de nuestra fe. El mundo necesita ese testimonio de nuestra fe, necesita ciertamente de Dios. ¿Y qué ha dicho Jesucristo de sí mismo? Pues Él ya podemos verlo, y sobre todo en el Evangelio de San Juan. Ahí está. Si leemos el Evangelio de San Juan, Jesús dice mucho de sí mismo. Yo soy el Mesías, yo soy el Rey, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, soy el alfa y el omega, ya en el Apocalipsis, yo y el Padre somos una sola cosa, el Padre está en mí, yo en el Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el Hijo de Dios y Dios verdadero. Y finalmente, después de la confesión de San Pedro, en esa mesianidad del Señor, Jesús habla del rechazo. De ese rechazo que sería objeto por parte de las autoridades religiosas judías. Esta profecía de Cristo la vemos también cumplirse en nuestros días. Con la guerra, el terrorismo, pues se rechaza el mensaje de Cristo, el mensaje de paz, con la cultura de la muerte, con tantas leyes a favor de la muerte, que rechazan a Jesús, que Él es vida. Y se le rechaza a veces también con costumbres, digamos, a veces permisivas, que son contrarias a la moral cristiana. Se rechaza a Cristo, que es la verdad, por ejemplo, cuando se emplea
la mentira como arma para lograr objetivos políticos, para manipular la información. Se le rechaza a quien vino a restaurar un reino de paz y de justicia cuando, en vez de ser justos, cometemos atropellos, injusticias contra los más débiles, desamparados. No podemos quedarnos callados. Digámoslo y digámoslo bien alto. Pues sin Jesús no hay paz, jamás. Sin Jesús todos los ideales van al fracaso. Estar lejos de Jesús no hay eternidad, que es lo que debemos aspirar. Si estamos sin Jesús, la vida se llena de ira, de desesperación. No nos dejemos engañar por los que quieren introducir en nuestros corazones ideales distintos, incluso opuestos a nuestra fe. Solo en Cristo, mis hermanos y hermanas, está la solución de todos nuestros problemas. Él es quien nos libera del pecado, de toda esclavitud. Él es la luz que brilla en medio de las tinieblas. Él es quien da a nuestra vida el sentido por el que vale la pena vivir, amar, trabajar, incluso hasta sufrir. Me decía una amiguita, a quien quiero mucho, ¿no? Que dice, cuando se hinchan los pies, la muerte relincha. Bueno, algo así era, algo así. Encomendémonos a la Virgen María, ahí incluso en ese sufrimiento, para que ella nos acompañe siempre con su intercesión maternal y nos ayude a ser fieles en el seguimiento de su Hijo. Que todos en la iglesia nos acerquemos cada día más al Señor, para que crezcamos en santidad de vida y demos así un testimonio eficaz de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador de todos y la fuente viva de nuestra esperanza. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.